Ahí está. Bueno, entonces seguimos, a ver dónde estábamos, acá. Decíamos que hasta acá había llegado, hasta la fórmula, y le había dicho qué pasaba si era m igual a 1. Y ahí se me cortó, creo. Con m igual a 1, acá me queda factorial de 0, ¿sí? Que es 1. Y acá quedaría la derivada 0, que querría decir sin derivar. Entonces sería z menos z0 a la 1, porque m vale 1, por f de z. O sea que sería directamente el valor de la función phi en z0, que sería acá con m igual a 1, porque sería el primer coeficiente, que ya lo había dicho antes, de este desarrollo. ¿Sí? Bueno, hoy va a haber 3 grabaciones, entonces, porque cuando hagamos el recreo lo corto y después lo vuelvo a poner. Bueno, está claro, entonces para m en general usamos esta fórmula y para m igual a 1 puedo usar esto, o uso la misma e interpreto lo que acabo de decir, o sea, con factorial de 0, 1 y derivada de 0 sería sin derivar. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si hay otra formulita más simple todavía? Cuando el polo es simple, o sea, simple es cuando es de orden 1, y está provocado por un cero simple del denominador. Es decir, que supongamos que yo tengo una función racional, p de z sobre q de z, y que p evaluada en z0, o sea, no lo hace 0 al numerador, pero que q evaluada en z0 sí se hace 0. O sea que hasta ahora sería un polo, porque esto me daría 1 sobre 0. Pero supongamos que la primer derivada de q es distinta de 0, y ya habíamos dicho la clase pasada que el orden de la primer derivada, que era distinta de 0, te daba el orden del 0, que en este caso sería un polo, porque sería el 0 del denominador, y el numerador no tiene 0. Entonces, si yo resto, queda 1 menos 0, 1. Entonces queda un polo de orden 1. Cuando se dan estas condiciones, se puede demostrar que el residuo directamente lo podés calcular haciendo p evaluado en z0 sobre q' evaluado en z0. Esto se demuestra con esto que hicimos acá, que lo podemos ver porque es muy simple. Fíjense, si p de z0 es distinto de 0, no es una singularidad, p de z admite un desarrollo de Taylor, que se lo he puesto de esta forma acá. Y q de z también admite un desarrollo de Taylor en z0. Porque, bueno, el primero sería 0, y después aparecería q', q segunda sobre 2 factorial, q tercera sobre 3 factorial, etc. Bueno, pero como el primero es 0 acá, me queda esto sobre esto. Ahora, ¿qué pasa si yo acá saco factor común z menos z0? Que lo puedo hacer porque el primer término es este. Acá queda z menos z0 solo, y arriba no hago nada. Después paso este z menos z0 multiplicado al otro miembro, y lo que hago es formar la función phi de z, porque era un polo de orden 1, o sea que está multiplicado por este factor elevado a la 1. Y esto es igual a esto. Si ahora tomo el límite en ambos miembros, cuando z tiende a z0 me da el residuo. Pero ¿y qué pasa cuando z tiende a z0 acá? Y todos estos términos se hacen 0, y todo esto también, y queda el cociente de los términos constante, digamos. O sea, de los términos independientes. P de z0 sobre q' de z0. O sea que no es que es una fórmula distinta, sí, explícitamente distinta, pero implícitamente ¿de dónde se sacaría? De esta, directamente. ¿Sí? Pero bueno, para no aplicar todo esto, para el caso que tengamos esta condición, ya lo voy a hacer ver en los ejercicios, nosotros podemos aplicar directamente esta fórmula. Y sacamos el residuo en z0, que es un polo simple. Bueno, cuando el polo es doble y también se cumplen estas condiciones, que el numerador no se hace 0, pero el denominador se hace 0, la derivada primera también, y la segunda no, se puede aplicar esta otra formulita, que evidentemente yo no la demuestro, como ven acá, ¿sí? Porque es más complicado, pero lo mismo se hace partiendo de esta, de que es un polo doble, y derivando una vez acá.
Por eso que sale más complicada esta formulita. Yo les aconsejo que no la apliquen esta formulita porque se la tienen que estudiar de memoria. ¿Sí? Entonces, directamente cuando el polo es doble, apliquemos la fórmula general que la tenemos que saber, esta para cualquier n. ¿Sí? Y cuando es simple, pero de esta manera, aplicamos esto. No siempre para simple se puede hacer esto, porque ya lo vamos a ver en los ejercicios. Bueno, y ahora hay ejemplos. Hay ejercicios de hecho acá. Porque después lo otro lo vamos a ver en la clase que viene, integral real. Bueno, entonces veamos ejemplos de cómo calculamos residuos y cómo calculamos integrales con residuos, con el teorema de los residuos. Bueno, esta función, por ejemplo, ustedes ven esta función y enseguida se tienen que dar cuenta que 0 es un polo de orden 3, ¿o no? Porque e a la 2z no se hace 0. Y abajo se hace 0 y como ya está factorizado, se hace 0 con un orden de multiplicidad 3. ¿Estamos? Entonces, lo que yo hice acá un poco, porque lo quería asemejar a lo que yo le había llamado acá función f phi de z y todo eso, como si fuera que la función phi de z fuera esta parte de arriba. Porque si yo multiplico por z a la m, que sería el cubo, me quedaría esto. Entonces, como decir, esta es la función phi de z, que es analítica. En todo caso, sería el desarrollo de Taylor de esto. Y en ese desarrollo me interesaba el término que era el de orden m-1. O sea, 3 menos 1 sería 2. ¿Sí? Bueno, eso un poco para ver lo teórico, pero no me interesa tanto esto, sino que apliquemos la fórmula directamente. ¿Sí? Entonces el residuo, como es un polo de orden 3, es el límite cuando z tiende a 0, de 1 sobre, voy a ir diciendo acá qué es lo que quedaría. 3 menos 1, 2 factorial, derivada 3 menos 1 sería derivada segunda, de z al cubo, porque acá va z menos z0 a la 3, multiplicado por la función. Por eso acá cuando lo multiplique, ¿por qué? Porque el denominador es del tipo algebraico, vos podés simplificar este z al cubo con este z al cubo, y te queda la función phi de z, que hemos llamado cuando la multiplicábamos por z menos z0. Y ahora tengo que derivar dos veces esto. La primera derivada es menos 2, e a la menos 2z. La segunda derivada sería menos 2, 4, por e a la menos 2z. Y luego tomar el límite para z que tiende a 0 y esto da 2. Es que el residuo de esta función, en el único punto singular que tiene, que es un polo de orden 3, es 2. Porque no tiene otro punto singular. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Porque nadie me pregunta nada, o sea que no sé. Profe, Sí. si lo desarrollamos en serie tendríamos que llegar a lo mismo, ¿no es cierto? Claro, pero sería más complicado. Pero no tanto porque vos tendrías que sacar las derivadas de e a la 2z, a la menos 2z, perdón, hacerlo por Taylor a eso, y después multiplicarlo por 1 sobre z al cubo, todos los términos. Y tendrías que llegar a 2. O sea, el factor de 1 sobre z, el coeficiente, tiene que ser 2. Porque es el residuo, es el B1. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, después sacamos los residuos de una función muy particular acá que es tangente de z. En todos sus polos, dice. ¿Cómo es eso en todos sus polos? ¿Por qué tiene infinitos polos? ¿O tiene varios polos? ¿Quiénes serían los polos de la función tangente de z? Los polos son los que le hacen tender a infinito. Entonces serían los ceros de quién? Del coseno. Claro, del que anula el denominador. Y los ceros del coseno, si nosotros resolvemos esta ecuación, van a ser los mismos que corresponden, porque esta ecuación tiene solución en el conjunto de los reales. Entonces los ceros son los mismos. Sería pi sobre 2 más kpi. ¿Por qué no 2 kpi? A ver. ¿Por qué yo puse más kpi? Porque nos saltaríamos un ángulo que también se hace 0.
Claro, ¿del cual? De la primera vuelta. Pi sobre 2 y ¿cuál otro? En la primera vuelta o con el argumento principal, si quieren decirlo. ¿Cuál es el otro? Donde se hace 0. Ahí pusieron en el chat, profe, menos pi sobre 2. Ah, bueno, menos pi. Bueno, si ustedes no me dicen, yo por ahí no veo el chat. Aunque lo tengo acá, pero bueno. Menos pi sobre 2. Bueno, entonces si yo pongo más k pi, está incluyendo todo. El que está a 90 grados y a menos 90 grados, y todos los que caigan dando vueltas completas. Bueno, pero entonces son infinitos los polos. Hay un ejercicio en la guía que tiene la función coseno de z en el denominador y le dice hallar los residuos en todos los polos. Bueno, lo van a hallar en forma genérica, es decir, valuando en z sub k y lo dejan valuado con k. Y después si k vale 1, 0, 2, menos 1, 3, 1, 4, más menos 5, etcétera, bueno, puedo sacar los distintos residuos. Estamos en los distintos polos. Acá lo vamos a hacer en forma general, pero acá esta función tiene una particularidad. Fíjense, el numerador no se anula en esos valores, porque es seno, y el seno vale más o menos 1, es distinto de 0. En cambio, el denominador sí se anula porque son los ceros, pero su derivada primera no se anula, porque ya es menos seno de 0. Entonces se le podría aplicar la última formulita que vimos esta, porque se cumple esto, que esto es distinto de 0, esto es igual a 0 y esto es distinto a 0. Entonces directamente los residuos se pueden calcular como el numerador valuado en z0 sobre la derivada del denominador valuado en z0. Y eso es lo que hice yo acá. El numerador es seno de z, valuado en z sub k. Dividido la derivada del coseno, que es menos seno, valuado en z sub k. Pero esto, por más que lo evalúe o no lo evalúe, se puede simplificar y queda menos 1. O sea que es independiente del z. Este es un caso particular. Los residuos de la función tangente de z en todos sus polos tienen el mismo valor, menos 1. O sea que todos valen menos 1. Entonces yo quise hacer ahora un tercer ejemplo, que es aprovechando que hemos visto esta particularidad de la función tangente, ¿cómo sería hacer la integral de una función tangente de z, diferencial de z, en un contorno como este, que tiene radio pi, está centrado en z0? Esto ya lo tenemos que manejar, chicos, ¿eh? De que esto es una circunferencia de radio pi centrada en z0, porque acá z menos z0, 0, en z0. Y entonces acá sí me va a importar, si esto me diera en función de z sub k, me importaría ver primero quiénes son los que caen adentro de este contorno, porque solamente eso tengo que tener en cuenta para aplicar el teorema de los residuos. Entonces, ¿cuáles caen adentro? Y solo pi sobre 2 y menos pi sobre 2, porque los otros serían 3 medios de pi menos 3 medios de pi, 5 medios de pi menos 5 medios, pero caen afuera. ¿Estamos? Entonces estos son los únicos dos polos de la tangente que caen adentro. Y bueno, pero como los residuos ya vimos que en cualquier polo vale lo mismo, valdría menos 1 y el otro valdría menos 1 también. Porque no depende de evaluar la z sub k, porque es una constante. Y entonces la integral de la tangente en este contorno sería 2pi con la sumatoria de los residuos de la tangente en los z sub k. Como son 2, sería sumar 2 veces el menos 1. Quedaría menos 4pi. ¿Qué pasaría si yo, a ver, tomo un contorno por acá? No lo estoy tomando, los Z1 y Z2 siguen estando adentro. ¿Cuánto vale la integral? Lo mismo, profe. Y lo mismo porque no. Ahora, si yo tomo un contorno acá, ya no vale lo mismo. O sea que si yo reduzco por deformación este contorno a un contorno que rodee uno solo, ya acá, cuando pase por uno de acá ya cambio la integral. Ya no deja de ser analítica porque por acá no es analítica. Entonces acá ¿cuánto valdría la integral si rodeara este solo?
cambia el valor de la integral, ¿cuánto vale? Menos 2pi. Claro, porque le saco un menos 1, acá queda un solo residuo. Lo mismo que si agrando este contorno y llega a incluir uno de los otros, bueno, se le agrega un menos 1 acá. ¿Estamos? Todo esto tiene que ver con función analítica, principio de formación de contorno, teorema de Cauchy-Gonzalez, todo eso tiene que ver. Fíjense que estamos aplicando todo. Y ahora yo les pregunto otra cosa, y esto también puede ser pregunta de... Si yo le doy para hacer esta integral de tangente z, o no se lo doy como tangente z, le doy la integral del seno sobre el coseno por diferencial de z, en un contorno que rodee, qué sé yo, esto. ¿Lo hacen por residuo o lo hacen por otra forma? A ver si han estado atentos. ¿Lo hacen por residuo solamente o se puede hacer de otra forma? Espero que no se corte la luz. ¿Y, chicos? Lo voy a tener que decir yo, entonces. No escribe nadie en el chat. Tampoco. ¿Cuántos hay? 40. 38, porque yo estoy 2 veces en 3%. Bueno, y lo hacen por así como lo hicimos acá, según cuántos caigan adentro, o lo pueden hacer de otra forma. Acá la función integrando es seno de z sobre coseno de z. Profe, creo que no se podría de otra forma porque el coseno y el seno, ¿cómo es? No se pueden factorizar. Exacto, no son polinómicas. Entonces, estas funciones, sí o sí, estas integrales no se podrían hacer aplicando la n derivada o la integral de Cauchy. Porque en la n derivada integral de Cauchy, sí o sí, el denominador tiene que ser de tipo polinómico, para que yo lo pueda factorizar en sus raíces y ver cuál raíz está dentro del contorno, y si hay más de una, descomponer la integral en la suma de las integrales en cada uno, rodeando cada singularidad con un contorno. ¿Sí? Bueno, ven que hay, ¿para qué nos sirve el teorema de los residuos? Porque ustedes me podrían decir, ¿para qué veo los residuos si lo puedo hacer por la fórmula integral de Cauchy? No siempre. ¿Estamos? Bueno, y vamos a ver que en integrales reales, que vamos a resolver la próxima clase, vamos a ver cómo se puede pasar al plano complejo y aplicando el teorema de los residuos, poder hallar el valor de esta integral con una formulita que ya te la va a especificar cómo tener. Y calculando los residuos, por supuesto, de la función. Y no por la fórmula integral de Cauchy, ni de la n derivada. Bueno, pero esto no lo vamos a ver hoy. Veamos el último ejemplo, que es el caso de una función algebraica, se dice cuando no es trascendente. Racional algebraica. En este caso, sí se puede factorizar. Es más, está casi factorizado. Lo que le faltaría es poner este como z menos 3, z más 3. ¿Está bien? Esas son las tres raíces. Esto sí se puede hacer por la integral de Cauchy, o de la n derivada. Sería de Cauchy porque son todas raíces simples, no son dobles. Porque este sí tiene el denominador factorizado. Pero lo tendría de que descomponer, porque según este contorno, que dice que está centrado en 2, y es de radio 2, o sea que llega hasta 4 y hasta 0, y acá llega hasta 2, y menos 2, tiene dos singularidades que caen adentro, el 1 y el 3. El menos 3 no. Entonces esto lo voy a tener que factorizar. Las tres singularidades, primero tengo que determinar de qué orden son los polos. ¿Son polos? ¿Son ceros? ¿Son puntos singulares estables? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Por qué yo digo así ya directamente? Son polos simples. A ver si me están captando, porque esto es álgebra, digamos. Porque yo ya sé que son polos simples. Y no hago Porque no hacen cero el numerador. porque no afectan, claro, porque no anulan el numerador.
Porque el numerador acá, por más que le ponga 1, 3, menos 3, esto nunca va a dar 0. Entonces quiere decir que no coinciden con ceros del denominador. Ojo que cuando coinciden, era como la función esta. Seno hiperbólico sobre... ¿Estaba acá eso? Sí, pero no sé dónde estaba. Acá. Seno hiperbólico de z sobre z más i pi al cuarto. Acá el i pi sí hace estos ceros. Entonces ahí hay que analizar de qué orden son. Que en este caso era 3, porque el orden de este era 1 y hacía la resta de los órdenes. ¿Sí? Pero acá no, porque yo ya sé que el polinomio numerador es distinto de 0 en esos valores. No se anulan los mismos valores. Entonces quiere decir que los tres polos son simples y se podría aplicar la formulita última que hemos visto, P de Z1 dividido Q' de Z1. O sea, evaluado en cada uno de los polos. ¿A quién le llame Z1 o 1? Y Z2 no está incluido y Z3 es 3, que son los dos que caen acá dentro del otro cae ahí. Y bueno, entonces directamente ya está. Derivo la función denominador, Q de Z, le llamo todo esto. La derivo en forma de la derivada de un producto, porque así se va a anular uno cuando lo evalúe en esta raíz o en esta raíz se va a anular uno de los dos términos. ¿Está bien la derivada de esto? La derivada de esto es 1 por esto sin derivar, más z menos 1 por 2z, que es la derivada de esto. Y bueno, y ahora lo que hice es P valuado en 1 dividido Q' valuado en 1, que esto se va, queda esto solo. 1 al cuadrado menos 9, que quedaría menos 8. Y arriba 5 menos 5 octavos. Bueno, y lo mismo haría con el otro, no nos vamos a ver cuánto da, pero sería evaluado en 3. Y entonces se anularía este factor y este no. Y quedaría así. Y luego es 2pi por la sumatoria de los residuos de toda la función en los z sub k, que serían, acá se pone siempre la condición z sub k inferior a c, porque son solamente los z sub k que cumplen esa condición, no este otro también. ¿Estamos? Bueno, y queda eso. Sumo las fracciones y bueno, da eso. 151 doceavos pi. ¿Estamos? En las integrales reales después vamos a tener otra condición, porque ya lo vamos a estudiar y vamos a ver dónde tienen que caer esos z sub k para calcularle los residuos, según las integrales que queramos calcular. Bueno, dudas, porque hasta ahí terminaríamos el teórico de hoy. No sé. Ninguna duda. Por el momento no, profe. Y por el momento, porque no han visto mucho, me parece. Por el momento. Y después, bueno, vamos a ver algún ejercicio. Acá tengo otro ejercicio de serie de la guía, pero yo no sé si han resuelto ejercicio en serie. Si quieren que lo veamos, lo vemos. El 96, porque los otros ya los habíamos visto varios en serie. Ya habíamos visto el 94 y habíamos visto el 98, el A y el B, que eran dos términos, el A, y el B no, que había que ver qué razón sacaba para la serie geométrica cuando me pedían en una región afuera, ¿sí? Afuera de una circunferencia, o sea, módulo de z menos z0 mayor que algo. Cuando diga mayor que algo, hay que ver cómo queda la razón acá cuando saco factor común, para que quede que sea coherente la región de convergencia de esta serie geométrica con lo que me están pidiendo, ¿sí? Bueno, y después desarrollaba esto y sacaba esto. Sería interesante, y esto también lo hicimos cuando hacíamos por la... Este lo podrían hacer, ustedes podrían intercambiar. Decir, este ejercicio que estaba hecho por la integral de Cauchy de la n derivada, háganlo por residuo. Y les tiene que dar lo mismo. Y entonces practican. Y los que tienen que hacer por residuo, bueno, lo pueden hacer, salvo que no sea, como me dijo recién uno de ustedes, una función trascendente en el denominador, o sea, cuando el denominador se pueda factorizar,
porque un polinomio se puede hacer por la integral de Cauchy. Entonces, de todos los que tienen de residuo, lo pueden hacer también, si quieren, con la integral de Cauchy o de la n derivada. Siempre tiene que estar el factor, acuérdense, en z menos z0, no z0 menos z. Por eso acá había sacado el menos 1, no sé si se ve. Bueno, y tengo el 96, si quieren lo vemos, porque el 96 es interesante, porque admitiría otros desarrollos en serie en el mismo punto. Este es uno de los que va a admitir. Acá dice, el ejercicio dice, y ojo con la serie geométrica que vamos a usar, dice desarrollar esto en serie en un entorno reducido de z0 igual a 1. ¿Qué quiere decir reducido? Que no incluye el punto, que después se puede extender hasta la primera singularidad. ¿Cuál es la otra singularidad aparte de esta? El 3. O sea que se puede extender hasta acá, con radio 2 como máximo, sin incluir. Y bueno, y esa es la región de convergencia. Y para esta región de convergencia, ¿qué tipo de desarrollo vamos a obtener? Y un Lorentz. Además, porque z0 igual a 1 hace que esto se anule el denominador. ¿Se anula el numerador? ¿Sí o no? En 1. No. ¿Y este otro factor? En 1. No, tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué tipo de singularidad es? Porque ya que está, practiquemos también que ustedes me sepan decir en esa función qué tipo de singularidad es 1 y 3. Un polo de orden 1. Claro, un polo de orden 1, porque esto está elevado a la 1. Y el 3 también. Bueno, es para que sepan otra cosa. Y ahora entonces en el desarrollo que vamos a obtener en 1, yo puedo saber quién es el residuo. Porque puedo ver el coeficiente de qué término. Del término que tiene el factor. ¿Cuál? 1. No, el O factor no sea, es 1. el B sub 1 sería, profe. Claro, pero y del factor que está acompañando. 1 sobre z menos z0. Claro, 1 sobre z menos 1 sería en este caso. Bueno, ¿cómo hacemos este desarrollo? Acá es donde teníamos que también modificar el numerador como un polinomio corriéndole, o sea, como trasladándolo en 1. ¿Por qué? Porque tienen que estar todas las potencias en z menos 1. Esta no la voy a modificar, la dejo como un factor a multiplicar al último. Esta se va a transformar en una serie geométrica, porque voy a tener que restar y sumar 1, que en realidad acá lo que hago es descomponer este menos 3 en menos 1 menos 2. Y entonces ya me queda el z menos z0. Y el numerador también tiene que ser, porque esto es lo que yo les decía que ustedes saben hacer en los exámenes y hacen un desastre, y dejan este z ahí colgado solo. Y todo lo otro lo desarrollan. Esto no lo hacen. Desarrollan esto, multiplican por esto, y este quedó z acá. ¿Y cómo? ¿Y eso no es un desarrollo en z, o en 0 o en 1? Tiene que quedar así el desarrollo. Todos los términos tienen que quedar potencia de z menos 1, positiva o negativa, o el término independiente. Pero no me puede quedar un z colgado por ahí. Es lo mismo si me quedara este z menos 3. No. Entonces, el único que no le modifico nada es el que ya está como z menos z0. Este le resto y le sumo 1. Y entonces esto lo puedo poner como un polinomio que tiene término independiente 1 y agrupo z menos 1. Entonces ahora ya queda como desarrollado en potencias de z menos 1, que es lo que yo quiero. Siempre un polinomio lo van a poder transformar así. Siempre. Un polinomio que esté en el numerador. Porque si está en el denominador, va a aparecer la serie geométrica. Porque va a quedar 1 sobre ese factor. ¿Sí? Pero en el numerador, siempre cualquier polinomio lo van a poder restar y sumar el valor. Y si el polinomio acá fuera z al cuadrado, ponele. Y no le pueden sumar z cuadrado más menos 1 porque me tiene que dar z, no z cuadrado.
Entonces, ¿qué hacen? Elevan este binomio al cuadrado, o sea, lo dejan al cuadrado afuera de todo esto y elevan este binomio al cuadrado. Y elevar al cuadrado este binomio me da un trinomio que va a tener el término independiente, el término lineal que va a ser el doble de esto y el término cuadrático. Bueno, tendrán 3 términos y lo pueden multiplicar los 3 términos y hacen la distributiva. Entonces eso así es como se opera con un polinomio, digamos, que esté en el denominador, en el numerador. Si acá tuviera z más 4, ponele, bueno, hace z menos 1 más 1 más 4, y va a quedar z menos 1, y 4 más 1, 5, más 5. Entonces quedaría 5 acá, y acá quedaría z menos 1, pero es lo mismo. Todo polinomio se puede transformar, siempre haciendo la transformación de la variable sola, no con el exponente. El exponente lo dejas afuera, y después le vas al cuadrado, al cubo. Si es al cubo, bueno, va a ser más difícil. Bueno, y el otro que tenemos que tener en cuenta, o trabajar un poquito más, es la serie geométrica, que sería lo que está en el denominador con el 1 este. ¿Qué es lo que hago en esta serie geométrica que descompuse en menos 1 menos 2? Para que la razón me quede z menos 1, acá tiene que aparecer un 1. Entonces ese menos 2 lo saco factor común. Y me queda 1 acá, primero. Y después me queda menos la razón, z menos 1 dividido 2. Entonces ahora esta es la serie geométrica que yo tengo que desarrollar. 1 sobre 1 menos la razón. ¿Dónde converge esta serie geométrica? Cuando módulo de la razón es menor que 1. Bueno, acá no lo he puesto. Pero si vos pones módulo de todo esto menor que 1, y el 2 lo pasa para el otro lado, te queda módulo de z menos 1 menor que 2. Y este otro lo sabes por este otro factor, porque vos sabes que no puede tomar el valor 1. Entonces, por eso tiene que ser mayor que 0. O sea, la serie geométrica sí converge acá adentro, acá en este punto. Pero este factor no converge, porque tiende a infinito. Entonces se supone que la intersección, este converge en todo el plano, porque este es un polinomio. Pero este converge, fíjate, este factor, si yo desarrollo en serie esto es ese solo término. Converge desde 0 sin incluirlo hasta infinito. Porque esto no tiene otra singularidad. Y esta serie geométrica converge desde acá, desde radio 2 para adentro todo, sí, inclusive esta. Bueno, la intersección es esta. Y era lo que eran, o sea, cuando yo multiplicaba dos series, siempre tenía que ver la intersección de las regiones de convergencia de cada uno, porque tenía que ser convergente las dos simultáneamente. Por eso da esa región. Bueno, y ahora lo único que me queda es poner la razón elevado al cuadrado, al cubo, etcétera, y hacer distributiva. Por supuesto, hago unos cuantos términos, hago 3 términos, dice acá. Este por estos 3 y este por estos 3. Y me quedo esto de acá. Y después agrupo, esto lo dejo para el último. Agrupo los términos semejantes, el uno queda solo. Este lo agrupo con este. Y queda acá un medio más 2 medios, serían 3 medios. Este lo agrupo con este. Y acá no me conviene poner cuartos y sacar como un denominador 4, porque acá va a quedar 2, 4, 8. Pero son las potencias de 2. Entonces me conviene que el denominador quede expresado como 2 al cuadrado, que sería el común denominador de estas dos fracciones. Y 2 al cuadrado dividido 2 al cuadrado por 1 te da 1 arriba de acá. Y acá te daría 2 al cuadrado dividido 2 te da 2. Por 1, 2. 2 más 1, 3. Siempre te va a dar 3 acá. Y si no estás seguro, hace 3 términos por lo menos, para asegurarte que acá te dé 3 siempre. El otro, no, perdón, era este con este, que era este. El otro no lo tengo acá, pero lo podría hacer. ¿Cómo quedaría el otro? El otro quedaría 2 al cubo acá.
y se haría con este que es 2 al cuadrado. Entonces el común denominador es 2 al cubo, pero dividido 2 al cubo da 1, y dividido 2 al cuadrado da 2. Entonces queda 2 más 1, perdón, 1 más 2, 3. Sigue quedando 3. O sea que este lo saqué así mentalmente porque acá no lo puse, el término cúbico. Pero a veces ve que conviene ponerlo, para que uno haga, por lo menos ya se sabe cuál es la secuencia de formación de estos coeficientes. Todos tienen 3 salvo el primero, que no lo vamos a poder agrupar en una sumatoria. Y ahora, bueno, multiplico por este menos 1/2 que me quedó acá y por el 1 sobre z menos 1. El primer término va a quedar ese. Después esto por esto, queda el término independiente. Esto por esto queda el término. Le aumento en 1 el exponente al 2, ¿ven? Y ahora ven que no podría generalizar todo, porque este no tiene 3. Y entonces no va. Pero esto coincide con la parte principal del desarrollo en serie y justamente este es el coeficiente B1, el que este es el residuo. ¿Sí? Y lo otro queda la serie de Taylor, que sí la pude generalizar acá. Bueno, saqué 3/4 factor común para que me quedara 2 a la n, si no, hubiera puesto 2 a la n más 2. Era lo mismo, y no sacar este 4, y el 3 dejarlo acá adentro. Eso lo pueden expresar como ustedes quieran ahí. Con tal que esto esté bien, que cuando n vale 0, esto tiene que valer 1, porque tiene que quedar el 4. Cuando esto vale 2, n valdría, 1 quedaría 2, porque es 2 por el 4, 8. Y z menos z0 a la n. ¿Estamos? Bueno, ese es el ejercicio. ¿Por qué decía que es interesante? Porque se puede hacer otro desarrollo. ¿Qué pasa si yo le doy este mismo ejercicio? No lo voy a hacer yo. Se lo voy a dejar planteado para que lo hagan ustedes. Quiero hacer esta misma función, pero no en un entorno reducido de este punto así. Yo le doy la región de convergencia, tiene que ser módulo de z menos 1, o sea, sigue centrado acá, mayor que 2, o sea que acá pondría 2, y menor que infinito. O sea que quedaría en esta región que queda acá afuera. Y entonces, acá ya, háganlo ustedes, pero yo les digo cómo es. Este sigue quedando acá, este factor acá adelante, porque tiene que seguir centrado en z0 igual a 1. Este polinomio también, porque el polinomio es entero, es analítico en todo el plano. Entonces sigue siendo igual, queda así. Es que estos dos factores no cambian. Lo que va a cambiar es esto, la serie geométrica. Porque esta serie geométrica, ¿dónde era convergente? Que habíamos dicho recién. Módulo de la razón, espera que lo voy a agrandar. Módulo de la razón menor que 1. Por lo tanto, si paso el 2 para el otro lado, queda menor que 2. Pero ahora me están exigiendo para mayor que 2, no para menor que 2. Entonces esta serie geométrica no converge. Para que sea convergente en mayor que 2, va a tener que tener una razón que sea el inverso de este factor. O sea, 2 sobre z menos 1 y no z menos 1 sobre 2. Entonces, ¿dónde radica la diferencia o qué es lo que hay que hacer diferente en este desarrollo? Que en Hay que vez de sacar factor común z menos 1. claro, menos mal que alguien me alivió de hablar tanto ya porque me estoy cansando. Sí, hay que sacar factor común, todo esto agrupado, z menos 1. Entonces, que eso te va a hacer que acá te lo eleve al cuadrado, no importa, eso después lo multiplica al último, porque les varía siempre los exponentes. Y acá te va a quedar la razón al revés, 2, perdón, 2 sobre z menos 1 te va a quedar, porque si sacaste esto, te va a quedar menos 2 sobre z menos 1. Y bueno, y desarrolla la serie geométrica, donde la razón acá te va a quedar al revés, invertido. Y después hace lo mismo, multiplica, por supuesto que esto cuando lo multiplique al estar en el denominador, bueno, tenés que tener en cuenta
que se cancela o cómo quedan. Sumás los términos y después multiplicás el último por este que estaba elevado al cuadrado. Y el 1/2 ya no aparece. Y te va a quedar otro desarrollo, este no te va a quedar. Va a ser distinto. Te va a quedar un desarrollo que va a tener infinitos términos la parte principal. Sin embargo, si yo te digo en ese desarrollo, no se puede determinar el residuo. ¿Por qué? Porque ese no es un desarrollo en lo que pasa en las proximidades del punto. Te está dando un desarrollo que pasa por acá, alejado del punto, hasta el infinito. Entonces, en ese desarrollo yo no puedo analizar si es residuo, si es polo, si qué es lo que es. No. Si ya dijimos que es un polo, es un polo. Y el residuo es el que corresponde al desarrollo de Taylor, perdón, de Loren, pero en esta vecindad reducida, cercana al punto, no alejada un radio de 2 o más. No. En ese no se puede analizar el tipo de singularidad. O sea, dicho en otra palabra, la clasificación esa que hicimos el otro día. Las 3 clasificaciones. De la parte principal nula, o finita, o infinita. Y según eso, ¿qué es lo que es? Eso se analiza en una región como esta. Siempre 0 y radio R. Pero tiene que ser de entorno reducido del punto. Bueno, háganlo, chicos, tienen como otro ejercicio para hacer, pero que no vale ver el residuo ahí, sino que para hacer un desarrollo, como yo les puedo dar. Bueno, ahora yo creo que tomamos 15 minutos recreo y después seguimos. ¿Sí? ¿O quieren preguntar algo? No sé. No preguntan nada. Bueno, entonces tomamos 15 minutos recreo, después nos volvemos a ver. Vamos a detener esto. A detener, acá te aparece ahora detener.